Hola, les habla Oscar Millán, su servidor y amigo. Y en el día de hoy les quiero leer una historia muy hermosa. Dice así: un hombre de unos 75 años viajaba en tren y aprovechaba el tiempo leyendo un libro. A su lado viajaba un joven universitario que también leía un voluminoso libro de ciencia. De repente, el joven percibe que el libro que va leyendo el anciano es una Biblia y sin mucha ceremonia le pregunta: ¿usted todavía cree en ese libro lleno de fábulas y de cuentos? Sí, por supuesto, le respondió el viejo. Pero este no es un libro de cuentos ni de fábulas, es la palabra de Dios. ¿Usted cree que estoy equivocado? Claro que está equivocado, le contestó el joven. Creo que usted, señor, debería dedicarse a estudiar ciencias e historia universal. Verá cómo la Revolución Francesa, ocurrida hace más de 100 años, mostró la miopía, la estupidez y las mentiras de la religión. Solo personas sin cultura o fanáticas todavía creen en esas tonterías. Y usted, señor, debería conocer un poco más sobre lo que dicen los científicos de estas cosas. Y dígame una cosa, joven, replicó el anciano. ¿Es eso lo que nuestros científicos dicen sobre la Biblia? A lo que el joven le contestó: mire, como voy a bajar en la próxima estación no tengo tiempo de explicarle, pero déjeme su tarjeta con su dirección para que le pueda mandar algún material científico por correo. Así se ilustra un poco sobre los temas que realmente importan al mundo. Entonces el anciano, con mucha paciencia, abrió con cuidado el bolsillo de su abrigo y le dio su tarjeta al joven universitario. Cuando el joven leyó lo que allí decía, salió con la cabeza baja y la mirada perdida, sintiéndose muy mal, porque la tarjeta decía: Profesor Dr. Louis Pasteur, Director General del Instituto Nacional de Investigaciones Científicas, Universidad Nacional de Francia. Este fue un hecho verídico ocurrido en 1892. Y dice también: un poco de ciencia nos aparta de Dios, mas mucha ciencia nos aproxima. Esta frase es de autoría del Dr. Louis Pasteur. Que tengan un feliz día.